evidentemente no es ni tan, ni tiene herramientas lógicas tan sofisticadas, ni va a ser tan, dinámico como los de Martín y de Paniel. Yo soy quizás más escolástico en eso, prefiero irme al texto y leer lo que tengo preparado. Y es una ponencia que, en el fondo, yo siempre he bromeado que mi maestría fue, yo hice mi maestría en la Panamericana y curiosamente en la Panamericana y mi maestría, el 80% de los cursos fueron sobre Tomás de Aquino y la creación. Concretamente el tema de la creación, ¿no? O sea, era Tomás de Aquino, Avicena y la creación, Tomás de Aquino, Averroes y la creación, Tomás de Aquino en la creación. No hubo ninguno de la creación de Tomás de Aquino, no se preocupen, pero ya después, pues hubo como un par de seminarios más que no tenían que ver ni con la creación ni con Tomás de Aquino, que fue un seminario de Vigo y otro de física cuántica, una cosa así rara, filosofía y física cuántica, interesantísimo. Pero entonces siempre digo que mi maestría fue en Tomás de Aquino con especialidad en Kant, porque mi tesis de maestría fue Kant. Entonces, bueno, dentro de las múltiples cosas que hice sobre Tomás de Aquino y el tema de la creación, una de ellas está publicada como una nota crítica en Metafísica y Persona, que es justo uno de los seminarios que tuve sobre Tomás de Aquino y Avicena. Y entonces era una relación, tratar de mostrar la relación de Avicena y Santo Tomás de Aquino, simplemente mostrar algunas de las pruebas que dan y cómo de alguna forma están relacionadas ambas pruebas, que esto es algo que también después lo confirmé con algunos especialistas en filosofía árabe, dentro de ellos pues un profesor que también tradujo un libro que se publicó, gracias al profesor Juan José, se publicó aquí en la UPAEP, que es un libro de William Carroll, una traducción de un libro de William Carroll que hizo el profesor Francisco Riley. Entonces, después tomé directamente una clase con William Carroll, Bill Carroll, que ya en algún momento también ya ha venido acá a la universidad. Es un tomista bastante parecido a Tomás de Aquino porque es grandote, es pues de muy buen tamaño y además es muy brillante, ¿no? Entonces, con Carl surgió una inquietud justo de uno de los temas que me parece que es muy interesante, que es el tema de la creación en Santo Tomás de Aquino. Y yo, a raíz de eso, me había tenido un texto que presenté en su momento como trabajo final de esa maestría, de esa materia, y que me he dado la tarea de irlo reelaborando de una forma. Originalmente lo iba a reducir para que se volviera una nota de UPress, pero después vi que eso era casi imposible porque era prácticamente un comentario a la cuestión 3 del libro 2 del comentario de las sentencias de Pedro Lombardo. Entonces, lo que he hecho es más bien una reelaboración de eso para que fuera una cosa más elaborada, ¿no? Entonces, el trabajo dice así: la inteligibilidad de la creación según Santo Tomás de Aquino. Y les leo, ¿no? Tal y como sugieren Stephen Wallner y William Carroll, la doctrina de la creación constituye uno de los nexos cruciales para comprender la relación entre la fe y la razón. Máxime, cuando algunos modelos cosmológicos contemporáneos, como el de Stephen Hawking, dan poca o ninguna cabida a Dios, o al menos en lo que respecta a la cuestión sobre el origen del universo. En su historia del tiempo, Hawking sostiene que si el universo es realmente autocontenido, es decir, si no tiene ninguna frontera o borde, tampoco tiene ni principio ni final, de modo que no solo no habría lugar para la creación, sino que tampoco sería necesario un creador. Algo semejante se aprecia en uno de sus últimos libros que publicó en vida, intitulado El Gran Diseño, donde hago un paréntesis ahí, dice que la filosofía ha muerto. Y decía Vigo en algún momento que, citando a un poeta, decía, la han matado tantas veces que habrá que declararla inmortal, ¿no? Sí. En el Gran Diseño dice, donde insisten que al combinar la teoría general de la relatividad con la teoría cuántica, la cuestión de qué ocurrió antes del inicio del universo deja de tener sentido y por tanto no hace falta invocar a Dios para encender las ecuaciones y poner el universo en marcha.
Para Hawking, en efecto, el origen del universo no supone ninguna singularidad que implique algún tipo de creación divina, sino a lo mucho una creación cuántica espontánea, generada por las fluctuaciones cuánticas, las cuales dan pie a que exista no un único universo, sino una multiplicidad de universos, cada uno con conjuntos diferentes de leyes físicas. De acuerdo con William Carroll, algo semejante ocurre en relación a las teorías evolutivas, ya que la discusión acerca de la creación y la evolución pueden fácilmente volverse oscuras en contextos políticos, sociales y filosóficos más amplios. Esto se advierte, por ejemplo, en aquellos teólogos y filósofos que reclaman repensar nuestra visión de Dios y su relación con el mundo a la luz de las teorías evolutivas, particularmente el tema de la creación ex nihilo. Para estos últimos, en efecto, la creación ex nihilo viola un principio fundamental de la ciencia, que es imposible sacar algo de la nada. Mientras que para el creyente Dios es necesario para explicar tanto el origen del mundo como el orden y el diseño que subyace a este, para quienes creen que las teorías evolutivas niegan toda posible creación, no solo es posible reemplazar la agencia divina con la selección natural, sino que también, como advierte Carroll, creen que es necesario sustituir el orden y el diseño por el azar, al menos en lo que respecta a las explicaciones sobre el origen de la vida. De ser así, el mundo sería por completo autosuficiente o autocontenido, de forma que no sería necesario aludir a ningún tipo de causa ajena. Esto se sostiene tanto, es esto que sostienen tanto algunas teorías evolutivas como algunos modelos cosmológicos contemporáneos, sin embargo, supone dos errores de fondo. Por un lado, confundir creación con mutación, como si la primera fuese un tipo de cambio equiparable con cualquier otro cambio experimentado en el mundo, que es la tesis de Carroll, la lectura que hace Carroll de Tomás de Aquino. Por otro lado, pensar que ex nihilo, de la nada, necesariamente significa post nihilium, después de la nada. Para comprender los límites y alcances de ambos señalamientos, particularmente la insuficiencia de los argumentos esbozados por los modelos cosmológicos y las teorías evolutivas que pretenden negar toda posible creación, resulta fundamental mostrar en qué medida podemos tener cierta inteligibilidad de la creación, tal y como se evidencia a lo largo de la obra del Aquinate. De acuerdo con Santo Tomás de Aquino, en efecto, que exista la creación no solo lo sostiene la fe, sino que también lo demuestra la razón. Como advierten Waldner y Carroll, aun cuando los orígenes de la comprensión cristiana de la creación son anteriores a la reflexión filosófica y teológica, es en el encuentro entre filosofía y ciencia, por un lado, y las interpretaciones derivadas de las escrituras, por otro, donde se forja la doctrina cristiana de la creación. Es en este contexto, en efecto, donde encontramos tanto las explicaciones dadas por los padres de la Iglesia y los pensadores medievales cristianos, como los trabajos realizados por algunos filósofos medievales árabes y judíos como Avicena, Averroes y Maimónides, que Maimónides se pelea con el Calam también, ¿no? Por ejemplo. Si bien es cierto que se trata de tradiciones que dialogan de manera directa con la filosofía antigua griega, como es el caso del Aquinate, quien incluso le atribuye a Aristóteles la tesis de la creación, como se ve en el comentario de la física del libro, el comentario del libro 8 de la física, lecciones 3 y 21, es claro que la idea de una creación ex nihilo no está presente en la filosofía griega, dice Scholem. La doctrina de la creación ex nihilo así se encuentra en un contexto diferente, a saber, aquel que se da en el diálogo entre fe y razón. De que en el presente trabajo de investigación se pretenda comprender la doctrina cristiana de la creación, particularmente a la luz de la propuesta filosófica y teológica de Santo Tomás, aunque me concentré prioritariamente en la doctrina en su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. Esto no implica que deje de lado otros textos como la Suma Teológica, la Suma contra Gentiles, el De Potentia Dei o su opúsculo sobre la eternidad del mundo. A pesar de que en la filosofía griega encontramos algunos referentes que sin lugar a duda fueron decisivos e influyentes para articular la doctrina cristiana de la creación, como ocurre con el demiurgo platónico o la concepción emanantista de Plotino, es claro que en estas explicaciones sobre el origen del cosmos se habla de una génesis a partir de, y no de una creación ex nihilo. El demiurgo platónico, en efecto, por más que se conciba como la causa primera del mundo,
toma como modelo unas formas preexistentes que son eternas e inmutables y una materia que por más informe que sea, se caracteriza por ser increada. Algo semejante ocurre con la teoría inmanentista de Plotino, cuya concepción del uno, según Scholem, constituye el polo precisamente opuesto al Dios bíblico, ya que en la emanación de lo uno a lo múltiple tenemos que el mundo no debe su existencia a su bondad, ni a su designio creador, ni tan siquiera a su actividad consciente, sino a la emanación que de él fluye desprovista de toda conciencia, a la que lo uno se derrama en la pluralidad. Ambas explicaciones sobre el origen del cosmos, por lo demás, siguen un principio que tal y como sostiene Aristóteles en el libro 1 de la física, era bastante común entre los físicos de la antigua Grecia, a saber, que es imposible el llegar a ser de lo que no es, o bien, como lo formula el Aquinate en su comentario de la física de Aristóteles, que de la nada, nada se hace. En el pensamiento griego, sin embargo, advertimos que este principio tiene una doble significación, particularmente en lo que respecta al verbo hacer. Por un lado, saluda a un hacer relativo a los diversos tipos de cambio que existen en la naturaleza, como la generación y la corrupción, donde se entiende por cambio la actualidad de lo potencial, o bien, en palabras del Aquinate, como el acto del existente en potencia en cuanto que está en potencia. Por otro lado, se entiende el verbo hacer en referencia a la necesidad de algo que sirva como causa de aquello que se hace, en cuanto que, como sostiene el Estagirita en el libro 9 de su Metafísica, todo lo que llega a ser algo a partir de algo o por la acción de algo, que es lo que tradicionalmente se comprende como el principio de causalidad. Que la creación no se pueda entender en términos de mutación, según la propuesta del Aquinate, significa que ésta no es equiparable a lo primero, sin que por eso se niegue lo segundo. El Aquinate se da cuenta de que ambos sentidos, por más que puedan estar relacionados entre sí, particularmente cuando se busca comprender el cambio natural, deben distinguirse a fin de comprender la doctrina cristiana de la creación, ex nihilo. Quien confunde ambos sentidos, en efecto, termina por no distinguir entre creación y mutación y concluir, como lo hace Lucrecio en su De Rerum Natura, que jamás, dice Lucrecio, jamás ninguna cosa se engendra de la nada por voluntad divina. Una conclusión semejante se aprecia en las primeras dos objeciones del segundo artículo de la cuestión 45 de la Suma Teológica, en las cuales se argumenta, por un lado, que si se admite como una verdad de sentido común que nada, de nada, nada se hace, y que el poder de Dios no llega hasta lo que es contrario a los primeros principios, se sigue por tanto que Dios no puede hacer algo a partir de la nada. Así como también, por otro lado, que si crear es hacer algo a partir de la nada y todo ser hecho es ser cambiado, donde todo cambio exige un sujeto, en cuanto que el movimiento es el acto de lo que existe en potencia, se sigue que es imposible que algo sea hecho por Dios a partir de la nada. Mientras que a lo primero responde que el sentido de este principio concierne la producción de efectos particulares por causas particulares, las cuales necesariamente presuponen algo anterior a su acción, a lo segundo responde afirmando que la creación no es un cambio más que en nuestro modo de entender, pues propio del cambio es que un mismo sujeto tenga un modo distinto de ser antes y después del cambio. Pero en la creación, por lo cual todo el ser de la cosa creada toma realidad, no se puede presuponer algo permanentemente en distintos estados antes y después, a no ser solo nuestro modo de entender, es decir, en cuanto que nos representamos primero la cosa creada como no existiendo y después como ya existente. En esta segunda respuesta se advierte que solo podemos decir que la creación es un cambio según nuestro particular modo de entender, el cual, sin embargo, puede conducirnos a lo que Lucas Prieto concibe como una falacia imaginativa. Causar por completo la existencia de algo, según Carroll, no es producir un cambio en algo, no es trabajar a partir de o con algún material existente. Cuando se dice que el acto creativo de Dios es de la nada, lo que se dice es que Dios no usa nada al crear todo lo que es. No quiere significar que hay un cambio de nada a algo. Ya en el primer artículo de la cuestión 3 del De Potentia Dei,
El Aquinate sostiene que el principio de la nada, nada se hace, fue comúnmente aceptado en relación al cambio o movimiento, en el cual es preciso que haya algo que sea sujeto del movimiento o del cambio, lo cual es necesario en el agente sobrenatural. La creación, sin embargo, no es un tipo de movimiento-cambio, ya que está, de acuerdo a lo que Santo Tomás de Aquino sostiene en el libro 2 de su comentario de las sentencias de Pedro Lombardo, implica dos cosas. En primer lugar, que la creación no presupone nada en la cosa que se dice que es creada, pues la causalidad del que crea se extiende a todo lo que haya en la cosa, a todo lo que haya en la cosa. En segundo lugar, que en la cosa creada preceda el no ser al ser, no en el orden temporal, de modo que antes no sea y después exista, sino con prioridad a de naturaleza, de modo que la cosa creada, dice Santo Tomás, si se deja a sí misma, vaya al no ser, pues no tiene el ser sino por influencia de la causa superior. Mientras que en todo cambio hay un llegar a ser en el que, en el que se presupone la preexistencia de algo, incluso en el orden temporal, como cuando el carpintero produce una silla a partir de la madera o de cualquier otra materia preexistente, para crear algo se requiere una causalidad no solo capaz de imprimir una forma, sino de producir un ente según la totalidad. Esta diferencia se hace particularmente patente al hablar sobre el cambio sustancial, en el cual, aunque la forma sustancial desaparece para ser reemplazada por una forma diferente, según Elders, la materia prima permanece, razón por la cual no es posible afirmar que aquello que produce este cambio, esto es su causa, sea causa completa de aquello que es producido. Ya en el capítulo 16 del segundo libro de la Suma contra Gentiles, Santo Tomás de Aquino distingue entre causa particular y causa universal. Un agente, en primer lugar, es causa particular cuando obra a partir de una materia preexistente, induciéndole alguna forma de alguna manera. Esto es, cuando requiere de una materia preexistente para operar. Mientras que es universal, en segundo lugar, cuando le da la totalidad de su ser, en palabras del Aquinate, es causa universal del ser. En la solución del primer artículo, perdonen tantas distinciones, de la tercera cuestión del de potencia de Santo Tomás de Aquino, explica esto en relación al acto y la potencia y se justifica en qué medida la creación solo compete a Dios. Dado que la criatura solo es acto en cuanto a la forma, mas no en cuanto a la materia, se sigue que un agente natural solo produce el ente de manera parcial y necesita una materia que sea sujeto del movimiento de lo movido y por eso no puede hacer algo de la nada. Dios, por el contrario, es acto puro, esto es, sin mezcla de potencia alguna. Produce todo ente subsistente sin presupuesto alguno, por cuanto Él es el principio de todo ser y es todo en sí mismo. Y solo a esto es a lo que se llama creación. Al afirmar que Dios es causa primera de todo ser, según Ignacio Silva, Santo Tomás de Aquino afirma también que Dios es causa del poder causal y de la acción de ese ser. En cuanto que Dios es causa de la acción de cualquier cosa, en cuanto proporciona el poder de obrar, en cuanto lo conserva, en cuanto lo aplica a la acción y en cuanto todo otro poder actúa merced a su poder. Yo lo voy a cerrar por acá, nada más con esto. Es en este sentido que podemos decir que el poder causal de las causas segundas depende del poder causal de la causa primera, sin que el poder causal de Dios esté de alguna forma sujeto al poder causal de las criaturas, pues Dios está en el interior de cualquier cosa, no como parte de su esencia, sino como sosteniéndola en el ser. Viene toda otra parte donde más bien iba a discernir sobre el tema de la eternidad del mundo, pero bueno, eso y iba a ser el comentario más exhaustivo del comentario de las sentencias de Pedro Lombardo, pero bueno, ya no los quiero aburrir, ya se nos ha pasado además el tiempo de la primera mesa.